Bien, vamos a orar al Señor, entonces les pido que me acompañen ahí donde están para que nos presentemos al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias en esta tarde. Queremos glorificar tu nombre, queremos exaltarte y queremos darte la gloria, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos y gracias por estar todo este día, y no solamente este día, sino que todos los días de nuestras vidas, Señor, pendiente de nuestras situaciones. Te queremos bendecir y también te queremos reconocer como el único Dios verdadero. Queremos darte la gloria que tú mereces, pedir que tu nombre sea santificado en nuestro medio. Y también te queremos dar gracias, Señor, por ser ese Dios personal, ese Dios amoroso, amable, compasivo, ese Dios que renueva sus misericordias todas las mañanas, Señor, por nosotros. Gracias por no consumirnos en tu ira ni en tu enojo, sino que amarnos y prolongarnos tu misericordia. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor constante y gracias también, Señor, por tu provisión. Nada nos ha faltado, Señor, y sin duda tú nos has provisto todo lo que necesitamos para vivir esta vida de piedad que tú nos mandas a vivir. En esta tarde queremos confesarte que necesitamos de ti, queremos confesar con nuestros labios que necesitamos de tu palabra, que ella es la que nos instruye, que ella es la que nos renueva, la que nos restaura, la que nos disciplina, ella es la que nos ilumina, Señor. Y en esta hora te queremos pedir que en el nombre de Jesús tú limpias nuestras vidas y limpias nuestro corazón y alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender y para que podamos maravillarnos, Señor, de tu gloria. No queremos, Señor, simplemente aprender por aprender o acumular conocimiento, sino que deseamos verdaderamente ser impactados por tu palabra. Y reconocemos que el único que puede hacer esa obra es tu Espíritu Santo. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este estudio, que tu palabra nos hable, que tu palabra disipe esas tinieblas que muchas veces están en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, pueda traer renuevo a nuestras vidas, consuelo al que a lo mejor está angustiado, afligido, nuevas fuerzas al que está desanimado. Que tu palabra, Señor, nos ayude para que podamos mantenernos firmes y estables hasta que tú regreses, Jesús. Te pedimos que estés con nosotros. Bendice a cada hermano, a cada hermana que se pudo conectar esta tarde, aquellos que todavía no lo van a hacer, Señor, y aquellos que no van a poder participar el día de hoy, también extendemos bendición hacia ellos para que tu palabra nos hable, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bendiciones a cada uno. Un gustazo tenernos, poder volver a reunirnos. Y vamos a seguir estudiando el libro de Romanos. La semana pasada estuvimos viendo los versículos del 8 al 15 y estuvimos profundizando, ¿cierto?, en el corazón pastoral de Pablo, el corazón, ¿cierto?, amoroso de Pablo, de querer ir y compartir el evangelio junto con los hermanos que estaban en Roma. Habíamos visto, ¿cierto?, y reflexionado un poco acerca de ese deseo que él tenía de ir y compartir el evangelio. Y no solamente el deseo, sino que también la confianza en el mensaje del evangelio como el único mensaje que vale la pena compartirnos, el único mensaje que vale la pena hablarnos, ¿cierto? Y reconfortarnos mutuamente y edificarnos mutuamente a partir de esta verdad que Dios nos ha dejado en su palabra. Y el día de hoy vamos a continuar desde el versículo 16 hasta el 32. Probablemente podamos ver todo esto, porque es más o menos una misma idea. Así que le voy a pedir que alguien pueda leer, hacer la lectura del día de hoy. ¿Quién se ofrece voluntario o voluntaria? ¿Yo? Ya, porfa. ¿Sí? Ya. Del 15, perdón, del 16 hasta el al 32. 32. Sí. Ya, ok. Ya. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios,
no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, muchas gracias, amigo. Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos revisando los versículos 16 y 17. Compartimos, ¿cierto?, la idea de Pablo, ¿cierto?, que no me avergüenzo del evangelio, como no me escandalizo del evangelio, no me ofendo del evangelio, ¿cierto?, ni me retracto de él, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Se escucha bien o se escucha mal? Yo escucho bien. ¿Tú escuchas bien? ¿Y los demás? Hola. Igual. Parece que ellos se quedan pegados. Yo también escucho bien. Sí. Sí, nosotros escuchamos bien también. Ustedes, chiquillos, si les pueden hablar por interno, le dicen que se escucha bien. Y yo los voy a silenciar porque si no es como que... No sé qué hacer. Les voy a silenciar a la Cecilia. Parece que ahí volvieron. Ya, ahí sí. Ya, sorry. Bien, entonces, como les decía, el Romanos 1:16, la palabra, cierto, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y la reflexión que hacíamos la semana pasada con respecto a esto era precisamente, ¿cierto?, la idea del avergonzarse, no solamente como algo que nos da una pena, ¿cierto?, nos hace sentir incómodos, nos hace sentir, ¿cierto?, vulnerables ante los demás, sino que no me escandalizo, o sea, no me, de alguna forma, ¿cierto?, no me ofendo con este mensaje que es profundamente ofensivo al ego humano, al egocentrismo, a la idea de que nosotros somos buenos, del que nosotros podemos. En virtud de eso, ¿cierto?, veíamos cómo también la confianza de Pablo en este mensaje es una confianza que podríamos nosotros destacar, porque él no está tratando ni de hermosear el mensaje, ni tampoco está tratando de superarlo, en el sentido de que presentar cierta nueva información, algo que pudiese ayudar, o algo más novedoso, más nuevo, más oculto, sino que él dice que constantemente está dispuesto a ir y compartir el evangelio con los romanos, porque entendemos entonces que este mensaje es el que vale la pena ser compartido.
Y la semana pasada terminamos con la idea, ¿cierto?, de la justicia. ¿Se acuerdan un poco lo que conversamos sobre eso? ¿Algún apunte que hayan tomado? ¿Alguien recuerda algo? Estás silenciada, Tere, por si acaso. Tienes que activar el micrófono. Es un atributo de Dios que Él es justo. Muy bien, es un atributo de Dios. ¿Qué más dijimos? ¿Sí, Delia? La justicia de Dios se muestra por el Evangelio. Muy bien, el Evangelio pone en evidencia, ¿cierto? O revela la justicia de Dios. Muy bien, ¿qué más dijimos al respecto? ¿Se acuerdan un poquito? Me acuerdo que decían que, o sea, que se mencionaba que mientras más conozcamos a Dios, vamos a entender de dónde nace la justicia. Ya, muy bien, muy bien. Y también una de las cosas que me gustaría como que recordáramos y puntualizáramos antes de continuar, ¿cierto?, el análisis del texto hoy día, es que todos nosotros podemos tener distintas concepciones de lo que es la justicia. Todos nosotros podemos tener distintas interpretaciones o definiciones en nuestra mente, dependiendo de nuestra experiencia, ¿cierto? Dependiendo de nuestro lugar, dependiendo de la sociedad en la que nosotros nos encontramos, podemos pensar muchas cosas respecto de lo que es la justicia. No obstante, uno de los temas que este libro va a resolver es qué es la justicia desde la perspectiva divina, es decir, cómo Dios define la justicia y cómo nosotros somos afectados por esta definición y somos entonces, ¿qué implicancia tiene para nosotros el hecho de que Dios muestre lo que Él entiende por justicia? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos un poco a resolver el día de hoy. Y vamos a empezar entonces con el análisis del versículo 18 al 32. La justicia de Dios se revela. Ok, ¿qué es la justicia entonces? Vamos a poder definirlo una vez que terminemos lo que Pablo va a decir respecto a la acusación entonces que tenemos en contra del ser humano. ¿Quién puede leer de nuevo el versículo 18? Cualquiera de ustedes puede leerlo. Yo. Ya. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya. Primera pregunta. ¿Qué es lo que se revela desde el cielo de acuerdo a este versículo? La ira de Dios. La ira. Muy bien. ¿Qué es ira? Rabia. Rabia. Enojo. Enojo. Muy bien. ¿Qué más? Más que enojo. Sí, es como un enojo, ¿cierto? Exuberante, podríamos decir, ¿cierto? Al grado desagrado. sumo. Exacto, muy bien. Ahora, ¿quién es el que está irado de acuerdo a este versículo? Dios. Muy bien. ¿Y cuál es la causa, según este mismo versículo? El pecado, la impiedad. Muy bien. La impiedad y la injusticia. Muy bien. La impiedad y la injusticia. Entonces, si se fijan bien, existe un ser, de acuerdo a este versículo, que está completamente airado o enojado. Ese es Dios. Y su ira se manifiesta en contra de la injusticia y la impiedad. ¿De quién? ¿De acuerdo a ese versículo? De los hombres. De los El hombre. Muy bien. Entonces acá ya tenemos dos personajes, podríamos decir, o dos personas que están involucradas en este altercado, podríamos decir, ¿cierto? En esta situación, esta dinámica. Por una parte tenemos a Dios y por otra tenemos al ser humano. Ahora, ¿cómo es descrito el ser humano de acuerdo a este versículo solo 18? Que detienen con injusticia la verdad. Ya, eso nos dice lo que él hace, pero si tuviéramos que esto transformarlo en una descripción de él, en una caracterización del ser humano. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Que es impío e Que no injusto. son.
Muy bien, es impío, es injusto. ¿Qué más se nos dice del ser humano a partir de sus acciones? ¿Cómo podríamos nosotros definirlo? Cuando alguien dice de otra persona, esta persona detiene con injusticia la verdad, porque fíjense bien la propuesta, detiene con injusticia la verdad. ¿Cómo es esa persona que detiene con injusticia la verdad? Que no busca el bien, po. No, O sea, busca lo contrario. muy bien, ¿qué más? Porque yo creo que decir que no busca el bien es correcto, pero aún así queda corto. Sí. Porque yo podría decir, oye, ¿tú hoy día le hiciste el bien a alguien? No, no le hice el bien a nadie. Pero ¿es eso lo que está diciendo? Acá cuando dice que detiene con injusticia la verdad, ¿es solo no hacer el bien? Está escondiendo. A la vez hace una acción por lo contrario. Muy bien. O sea, no es solo no hacer lo bueno, ¿me entiendes? No es solo como no promover la verdad. Se oponen a lo bueno. Exactamente. Se opone. Es ser malo. Exactamente. Muy bien. Entonces, no es solamente alguien que no hace lo bueno, o en este caso, que no promueve la verdad, sino que la obstaculiza, la detiene. Entonces, fíjense bien ya la variedad con la que Pablo empieza a definirnos, podríamos decir, al ser humano. Los hombres, no es para que solo los hombres acá nos sintamos aludidos y las mujeres digan, ah, muy bien, ¿cierto? Eso es porque el patriarcado es así. No, 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 no. Es hombres y mujeres por igual. Está Pablo hablando de la humanidad, ¿ya? Entonces, no es para que todos nos sintamos aludidos y no solamente nosotros los varones. Entonces, Pablo dice que la ira de Dios se revela por esta causa. Pregunta, ¿cómo podríamos categorizar o catalogar o definir la ira de Dios de acuerdo a el objeto de la ira de Dios? O sea, ¿qué nos dice que Dios esté enojado con estas cosas? ¿Qué nos dice de su ira? Si alguien les preguntara, oye, ya, pero ¿cómo es Dios? Y yo tuviera que definirlo a partir del versículo 18. Y eso es todo lo que sé de él. Es un Dios que se ira. Ya, sí, pero ¿qué? ¿Contra qué se ira? Él es santo, no puede resistir el pecado. ¿Y por qué dices que es santo? ¿Cómo tú obtienes esa conclusión? O sea, perdona, pero yo lo veo como dice ahí la primera línea, se revela desde el cielo, po. Como fuera del humano, pues, no terrenal, pues, ¿no? Como algo superior. Ya, muy bien, sí, excelente. Sí. Desde el cielo, ¿cierto? Una posición superior. ¿Qué más? Sobre la ira de Dios. Si yo tuviera que catalogar esta ira de Dios, porque si yo dijera, oye, Dios es un Dios que tiene ira, a lo mejor alguien diría, oye, es un Dios malo entonces, pues. Un Dios pésimo, mira, es súper malo tener ira. ¿Es lento para la ira? El versículo define la ira, ¿sí? ¿Es lento para la ira? No, de acuerdo al versículo 18. Ah, ya. No otro conocimiento. El versículo. Que se aira por lo malo. Muy bien. Porque es distinto si mi objeto de ira es que alguien haga lo bueno, y a mí me molesta que alguien haga lo bueno. Oye, veo un presidente que empieza a hacer obras sociales, ¿cierto? Que empieza a respetar las leyes, que empieza a hacer cumplir las cosas, y eso me molesta. ¿Qué dice eso de mí? Que soy malo, que me gustan las cosas malas. Pero acá Dios está irado, pero su ira se manifiesta en contra de las malas acciones, las impiedades, las maldades del ser humano. Entonces esto ya nos define la ira de Dios y nos dice que la ira de Dios es justa y también que es santa, porque está en contra de lo malo. Esto nos puede parecer una nimiedad o algo muy pequeño, pero es muy significativo, porque hablar de Dios es hablar de su amor como también de su enojo, de su ira. Y cada uno de estos aspectos de Dios nos muestran, como podríamos decir, como elementos muy relevantes de él, de su, podríamos decir, carácter perfecto. No sería un Dios perfecto y perfectamente bueno y santo si a él las cosas malas no le produjeran malestar. Si él viera la maldad humana y a él le pasara eso inadvertido y no le produjera ningún tipo de emoción ni ningún tipo de reacción, nosotros podríamos empezar a decir y a cuestionar, entonces Dios es tan bueno como dice ser, ¿es tan santo como dice ser?
Ahora, nosotros, probablemente ustedes y yo, si vamos por la calle, ¿cierto? Caminando y de repente vemos una persona, hombre o mujer, golpeando despiadadamente a un niño, ¿cierto? Abusando de un niño, pegándole así, maltratándolo. Cualquiera de nosotros, yo creo que busca en su corazón y diría, oye, mi reacción es que por lo menos eso me va a chocar, ¿cierto? Me va a molestar, algo me va a producir. Y hay algunos quizás que dirían, yo intervendría, es que no permitiría que eso pasara, ¿cierto? Y yo estar ahí. Algo haría para defender. Bueno, ese instinto de, podríamos decir, justicia, ¿cierto? Ese deseo de intervenir en situaciones que son difíciles, adversas o que son lisa y llanamente, ¿cierto? Terribles o malvadas, es una pequeña huella caída, imperfecta en nosotros de ese rechazo a la maldad que está perfectamente expresado en Dios. Entonces el versículo 18 nos dice mucho acerca de Dios, porque nos dice en primer lugar que Él es un Dios que verdaderamente se molesta, se enoja profundamente con la maldad. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Ahora, esa maldad está cometida por el ser humano, eso ya lo dijimos. Pero la siguiente pregunta es entonces, ¿cómo está el ser humano ante Dios, creen ustedes? A partir de este versículo. Indiferente, no lo toma en cuenta, por eso que no le importa, digamos, hacer lo malo delante de él. Ya, es que no es precisamente la pregunta que hice, sino que ante Dios, en posición delante de Dios, ¿cómo va a ser visto el ser humano? ¿Se entiende mejor ahí la pregunta? A lo mejor no era tan... Sí. En ira, Pipe. Sí. En ira. ¿A qué te refieres? ¿Podría explicar? Me refiero a que Dios va a tener ira contra el ser humano porque, como manifiesta el versículo, el ser humano activamente ejerce una acción negativa, no es pasivo, sino que, como lo vemos con Faraón, es que activamente él decide oponerse a Dios, más bien. Muy bien, muy bien. Entonces está bajo la ira de Dios. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo está el ser humano ante Dios? De alguna manera condenado, siendo enemigo, opositor de Dios. Muy bien, excelente. El ser humano, de acuerdo al versículo 18, automáticamente nos dice que ante Dios es culpable. Y esta es una palabra muy clave cuando nosotros queremos entender la justicia de Dios. Porque esto es lo que empieza a hacer sentido al mensaje del Evangelio. ¿Pero de qué tengo que ser salvo yo? ¿Para qué yo necesito un Salvador? ¿Para qué necesito a Jesús? Bueno, acá está la razón legal. Y la razón que nos presenta Pablo es que en primer lugar existe un Dios. Y ese Dios no es indiferente a la maldad. Y el ser humano está sumido en la maldad. Y como está sumido en la maldad, entonces es culpable ante Dios. Dios no está, podríamos decir, como sin una relación con el ser humano, sino que Dios se relaciona con la humanidad, pero se relaciona desde su justicia. Y desde su justicia, el ser humano es culpable. ¿Se entiende? ¿Vamos viendo? Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo Pablo va a describir la condición humana. Y esta condición humana no solamente describe nuestra situación deplorable moralmente, sino que nuestra posición ante Dios. Y vamos a llegar a ver cómo el Evangelio resuelve esto que es tan taxativo, tan terrible para nosotros. Entonces, tenemos a Dios, tenemos su ira contra nuestras iniquidades y por tanto, como son nuestras iniquidades, nuestra posición ante Dios de culpabilidad. ¿Se va entendiendo hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. ¿No? Bien. ¿Quién puede leer el versículo 19? Yo, Pipe. Ya, léalo, amigo, por favor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ya. Pregunta, ¿por qué Pablo iniciaría este versículo diciendo porque lo que de Dios se conoce? ¿Cuál será la razón de que esto esté conectado con lo anterior como una forma de causa?
Porque entiende está la el pregunta? Evangelio. Porque revela por qué está enojado. ¿Ya? ¿Por qué está enojado Dios? Pero eso ya está revelado en el 18, cuando dice que Dios está enojado contra la impiedad y la injusticia. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es por qué Pablo parte este versículo con el por qué, explicando la causa de lo anterior. Porque ellos conocían ya la palabra y tenían los mandamientos para poder obedecer y no lo hacían. ¿Ya? Entonces, como tenían un conocimiento, ¿cierto? Ese conocimiento ya los hace responsables. Bien, podría ser una razón. ¿Por qué más? ¿Qué más creen? ¿Sí, Delia? Porque hay evidencia de Dios en todo lo que uno ve. Así se ha manifestado Dios y las personas han decidido no creer. Ya. ¿Y cuál es la razón por la que entonces Pablo lo incorpora esto como una razón? ¿Sí? ¿Qué piensa Javi? Creo que igual como hacer referencia a que, no sé, se me fue la idea. Eso pasa. Apareció la Javi. Sí, aparecí. Dios me trajo. Si se fijan bien, el versículo 19 dice, porque ustedes saben lo que es lo que de Dios se están conoce, haciendo comentarios. Eso es. silencié, no sé, había una conversación ahí medio cosita. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Este versículo, si se fijan bien, es un versículo que de alguna forma trata el por qué Dios se inmiscuye en lo que nosotros podríamos decir son los asuntos humanos. Porque alguien podría Felipe, ya preguntar... sé bueno, por qué. ya, diga. Yo creo que es porque Dios nos dio conciencia. Entonces es manifiesto en nuestra conciencia lo que Dios dejó escrito, o sea, lo bueno y lo malo. Nosotros sabemos eso sin que nadie nos enseñe. Entonces yo creo que tiene que ver con la conciencia del ser humano. Ya, sí, tiene mucho que ver con la conciencia del ser humano, efectivamente. Pero igual ¿Sí? creo que a pesar de eso, como que aún así se revela el hecho de que por más de que nosotros sabemos, no somos capaces por nosotros mismos de lograr como obrar como siempre en bien o siempre conforme a lo que Dios espera de nosotros. Es como Sí. que siempre estamos fallando. Sí, Entonces y siempre hay una Dios razón necesita... para eso. De hecho, Dios, o sea, Pablo lo va a explicar un poquito más adelante. Vamos a llegar a eso. Es por qué el ser humano está tan imposibilitado de, ¿cierto?, hacer la voluntad de Dios finalmente. Eso lo va a tratar Pablo mismo ahora. Entonces, lo que me interesa ahora es que vayamos viendo la consecución de la explicación de Pablo. Por una parte, Pablo presenta a Dios y dice que Dios está airado. Pero Dios no está airado porque sí, porque sea un Dios que sufre exabrupto, ¿ya? No es un Dios que simplemente se molesta con cosas y hay cosas que le molestan y chao. No. Dios está airado precisamente porque el ser humano es un ser humano que está obrando en maldad. No solamente no hace el bien, lo que ya podría ser reprochable, pero no es que el ser humano esté en neutral, sino que el ser humano está obrando en maldad. Hay cosas que el ser humano hace que están en contra de los designios de Dios y en eso hay un daño, un perjuicio. Y como bien dice ahí la palabra, detienen con su injusticia la verdad. O sea, el conocimiento de la verdad es, podríamos decir, obstaculizado por parte del ser humano. Pero uno podría decirse, bueno, pero ¿y qué tiene que ver Dios con nosotros, po? ¿De dónde nosotros sacamos que teníamos que saber de Dios o teníamos que saber que a él hay cosas que le gustan o que no le gustan, que hay cosas que le molestan? ¿Qué tenemos nosotros que ver con Dios? ¿Qué tiene que ver un maya con Dios? ¿Qué tiene que ver un chino, cierto, con Dios? Y eso tiene que ver tanto con el pueblo de Israel que está allá, cierto, en Medio Oriente. ¿Qué tiene que ver un africano con Dios? ¿Qué tiene que ver un chileno con Dios? Nosotros que por cultura a lo mejor no teníamos nada que ver con él, ¿por qué yo tendría que saber lo que a Dios le molesta o no? ¿Por qué Dios tiene el derecho o el deber, podríamos decir, de sentirse airado con mis actos? ¿Se entiende?
el razonamiento es como, bueno, ¿qué Dios tiene que ver conmigo? Entonces Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Entonces acá hay algo que Pablo está adelantándose, podríamos decir, al razonamiento humano, a la pregunta humana, que es, ¿qué tiene que ver Dios conmigo si yo nunca lo conocí, si yo nunca supe de él? Y Pablo, ¿qué es lo que está contestando? Somos su creación. Exactamente. Finalmente, lo que Pablo dice es, bueno, Dios está irado contra nuestras iniquidades porque nosotros igual tenemos un conocimiento de Dios, porque Él se dio a conocer. Entonces, no es simplemente que el Dios está enojado con las acciones del ser humano, sino que también Pablo está explicando que nosotros teníamos una responsabilidad con Dios porque había un conocimiento de Él mismo que Él nos enseñó, que Él nos manifestó. Entonces, añadámosle un poquito a la culpabilidad del ser humano, porque ahora el ser humano no es solamente culpable de hacer lo malo, sino que de acuerdo al versículo 19, ¿de qué otra cosa es culpable? De no hacer lo bueno primero. De acuerdo al versículo 19. ¿Sí? ¿Qué piensa Francia? De no reconocerlo como nuestro creador. Exactamente. Es decir, el conocimiento de Dios es un agravante en la condición humana. La idea de que Dios se manifestó a la humanidad nos hace automáticamente más responsables que si Dios no lo hubiese hecho. No es lo mismo que una persona, ¿cierto?, cometa un delito cuando tiene 7 años, que cuando tiene 20 años, que cuando tiene 35 años. ¿Por qué? Porque el nivel de madurez, ¿cierto?, el nivel de conocimiento, uno esperaría mayor responsabilidad de un adulto. ¿Se entiende, no la lógica, cierto? Bueno, cuando nosotros examinamos, ¿cierto?, la culpabilidad desde nuestra imperfección, tenemos ese conocimiento, ¿cierto?, como podríamos decir, como sentido común, que no todos los delitos son iguales y que hay un agravante cuando alguien sabe o cuando alguien está en una situación de privilegio o cuando alguien es más adulto. Imagínense Dios. Entonces Dios a nosotros nos ha dado no solamente la gracia de saber de Él, sino que esa gracia también se transforma en una responsabilidad. Y por tanto nosotros somos más responsables de nuestra maldad, puesto que nosotros teníamos como humanidad un conocimiento de Dios que Él se encargó de manifestar. Entonces, ante la pregunta del ser humano de, bueno, ¿y qué tiene que ver Dios conmigo? ¿Y qué tiene que ver con que Él se aire? Bueno, precisamente, nosotros teníamos que saber lo que está bien y lo que está mal, porque Dios lo mostró. Y ahora empieza entonces Pablo a elaborar sobre esto. ¿Quién puede leer el versículo 20 y 21? ¿Yo? Ya. Parece que hoy día me toca solo a mí. Sí. Yo leo el 21 entonces. Es tuya la bendición, pues, amiga. Que las cosas, ¿ah? Dale nomás, lee. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ya. O sea, acá Pablo está profundizando, explicando y ampliando la idea anterior, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver entonces la ira de Dios conmigo? ¿Por qué a mí debería preocuparme? Bueno, Pablo entonces nos tiene noticias. Y esas noticias es que nosotros tenemos que considerar a Dios. ¿Por qué razón? De acuerdo al versículo 20. ¿Cómo Dios se manifestó? ¿Sí, Delia? Está silenciada, Delia, tienes que activar tu micrófono. Él se ha revelado mediante la naturaleza a todo ser humano, a toda creación.
Ya, muy bien. A partir de las cosas hechas, es decir, la creación es un testimonio de la obra de Dios. Pregunta, ¿qué desafía, qué conocimiento secular o, ¿cierto?, injusticias que detienen la verdad, podríamos decir, desafía esta idea de que las cosas hechas nos dan cuenta de Dios? La evolución. La evolución, ya. La idea, ¿cierto?, de que todas las cosas provienen de algo, pero ¿qué más? ¿Qué otro conocimiento desafía esto? La ciencia. ¿En qué sentido, amigo? Es que yo creo que va más allá del conocimiento que la ciencia pueda expresar. Quizá hay cosas que la ciencia puede explicar, pero otras que no. Entonces creo que también esto desafía en el sentido de decir, bueno, Dios creó y un poco como someterse a eso solamente. Ya. El ateísmo, dice ahí, ¿cierto, Víctor? La verdad es que nosotros, en nuestra cultura moderna actual, el hombre posmoderno, ha puesto en tanta atención este tipo de explicaciones que ya hablar de creacionismo en una universidad, ¿cierto? O incluso en ciertos ambientes laborales es como decir una burrada. Es como obvio que el mundo proviene del Big Bang, obvio que nosotros somos el resultado de la nada, obviamente nosotros somos el resultado de simplemente una serie de átomos que un día, ¿cierto?, explotaron y que eso dio lugar a toda la vida que nosotros la conocemos. Esa idea de que nosotros provenimos de la nada y que la nada produjo todo es un discurso totalmente contrario en contra, ¿cierto?, de esto, de que nosotros podemos ver a Dios detrás de la creación. Entonces, fíjense de lo interesante y lo importante que es este diagnóstico que está haciendo Pablo. Porque lo que Pablo está diciendo es, nosotros somos responsables ante Dios de la figura de Dios. Somos responsables del conocimiento. ¿Y saben por qué? Porque nosotros observamos la creación. La experiencia misma de la vida, cuando nosotros vemos una montaña, cuando vemos el mar, cuando vemos las nubes, cuando vemos nuestro propio cuerpo y vemos todos los sistemas, ¿cierto? Y todo lo que está sucediendo y las miles de reacciones químicas y neuronales que nosotros producimos a diario para que nuestro cuerpo reaccione y experimente la vida, todo eso nos da cuenta de que hay un Dios, dice Pablo. Eso se manifestó y eso lo manifestó Dios. Es conocimiento que por gracia debería darnos a nosotros. Cuenta de que existe Dios. Pero ¿qué sucede? Producto de nuestra maldad, nosotros negamos eso. Y al negarlo, nosotros automáticamente le quitamos a Dios la autoría de la vida, la autoría de nuestra existencia. Y nos negamos entonces a reconocer. Si negamos a reconocer que somos de Dios, entonces no tenemos nada que ver con rendirle cuenta y por tanto su justo juicio y su ira no nos compete. Entonces fíjense bien, cómo es como nuestra sociedad construye, podríamos decir de alguna forma, a la inversa el argumento. Si yo provengo de la nada y yo no tengo que darle cuentas a nadie de qué hago con mi vida, entonces la ira de Dios no es tal y no existe un sistema de reglas al que yo me debo adscribir. ¿Por qué? Porque finalmente yo provengo de la nada. Pero si lo que dice la palabra de Dios es real, a la inversa, yo soy culpable. Porque entonces yo sí soy responsable ante esa persona que me creó, ante ese ser que me creó. ¿Se va entendiendo? Entonces Pablo está como explicando la razón por la cual nosotros vamos a llegar a la conclusión de que el ser humano es culpable ante Dios. Es culpable primeramente porque nosotros nos creamos a nosotros mismos. Las cosas fueron hechas y fueron hechas por Él. Y como las cosas fueron hechas por Él, para nosotros son testimonio vivo de que existe un Dios. Y si ese testimonio vivo de que existe un Dios nosotros no lo consideramos, entonces Pablo dice, nosotros habiendo conocido a Dios, en el versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, ¿cuál es la primera gran culpa, podríamos decir, o primer gran pecado del ser humano ante Dios? ¿No reconocerlo? Exactamente. Si se fijan bien, todos los pecados del ser humano encuentran una raíz
podríamos decir, única. Y esa raíz profunda es que rechazamos a Dios. La condición humana viene como consecuencia de que el ser humano no que comió de la fruta prohibida, ¿ya? Porque eso fue una acción. Pero lo que escondía esa acción es que tú no estás glorificando a Dios. O sea, Adán y Eva no glorificaron a Dios. No lo reconocieron como Dios. Y producto de eso, entonces, todos los demás pecados cobran vida. Son como los frutos de una raíz, ¿cierto?, amarga. Pablo dice, conocieron a Dios, pero no lo glorificaron. Pensemos en esto un ratito. Pablo está diciendo acá que el ser humano nunca conoció a Dios. No. Pablo diciendo que el ser humano nunca supo nada de Dios. No. ¿Está diciendo Pablo que el problema del ser humano es que simplemente es un problema de ignorancia, de desconocimiento? No. No. El problema del ser humano es un problema no de ignorancia en términos de desconocimiento, sino que de ignorancia en términos de saber y decidir ignorar esa información. Es decir, el ser humano peca y ofende profundamente a Dios cuando nosotros observamos el cuerpo humano y decimos, esto es obra de la nada. Esto no lo hizo nadie. Cuando vemos, ¿cierto?, una montaña hermosa, majestuosa y decimos, obvio que esto es producto de la nada. Estamos quitándole la gloria que merece el autor de todas esas cosas, que es Dios. Y eso es lo que el ser humano hizo, pero a gran escala, es decir, lo que la humanidad completa hizo en Adán y desde Adán en adelante. Hemos dejado de darle la gloria que Dios merece como el autor de la vida y el autor de la existencia, y no se la hemos dado. Entonces, fíjese bien, dice que producto de eso, de no darle la gloria, algo sucedió en la mente del ser humano. Entonces, esto es muy interesante. ¿Cuál es el resultado de acuerdo al versículo 21? Se envanecieron, dice, en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Ya. Se envanecieron en sus razonamientos y su corazón se entenebreció. Pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué sucedió en el corazón del ser humano producto de no darle la gloria a Dios? Se endureció. ¿Se endureció? ¿Ya? ¿Qué más? Se fue en sus propios conocimientos, en su propia sabiduría, en su propia búsqueda, puede ser también. Ya, sí, podría ser, ¿cierto? Empezó a pensar por sí mismo. Ahora, eso no alcanza a determinar la condición humana. Porque si yo dijera, bueno, esta persona empezó a pensar por sí misma, eso podría tener un poco de esperanza. Podría ser algo bueno que alguien pensara por sí mismo, que alguien fuera más crítico, ¿cierto?, más juicioso. Pero no es lo que la Biblia dice ahí. La Biblia ahí está automáticamente calificando ese otro pensamiento. ¿Sí, Delia? Quedó en tinieblas, quedó sin entender nada. Ya. Mi versión dice... Ay, perdón. Dale nomás. ¿Sí? No, dale nomás. Ya. Que dice que comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ya. Entonces, no es simplemente que el ser humano se independizó en el sentido de que empezó a vivir o a pensar cosas por su propia cuenta, sino que el ser humano automáticamente dejó de tener la claridad para ver la realidad como es. Eso significa estar en tinieblas, es andar a tientas de manera intelectual. Entonces, reflexionemos sobre esto. ¿Cuáles son las dimensiones de este andar en tinieblas? ¿Cuál es el alcance de estas tinieblas que entenebrecieron el entendimiento humano? ¿Creen ustedes? ¿Cómo? ¿Cuál es el alcance de estas tinieblas o de este entendimiento entenebrecido en la mente del ser humano? ¿Qué tan entenebrecido está? Que es como un ciego. Ya, es como un ciego. Es como un ciego que nos ve. ¿No?
Ya, un ciego que no ve. ¿Qué dice Delia? Que cambian lo que Dios les ofrece por algo que ellos deciden creer o hacer negando a Dios, negando su obra. Muy bien. Pero ¿qué tanto está entenebrecido el ser humano? ¿Cuál es el alcance de su entenebrecimiento? Víctor dice, completamente. necios, esclavos del pecado. Sí. Claro, quedan separados de Dios, son culpables. Sí, culpables, separados de Dios. Pero ¿por qué quiero ser redundante en esto? Porque estamos dibujando la condición humana. Y es importante que entendamos que no es que el ser humano se entorpeció un poco. No es que para nosotros la vida cristiana cambió o la vida con Dios cambió un poquito. Entonces ahora nos va a costar llegar a la verdad, pero vamos a llegar igual. O vamos a llegar a una verdad más o menos. O nos vamos a demorar un poquito. No. La palabra del Señor acá en el versículo 21 nos dice que algo surgió en la mente, algo ocurrió en la mente del ser humano al momento del pecado. Felipe, ¿sí? Yo creo que el ser humano, se desvió del camino y tomó rumbo totalmente contrario. O sea, el rumbo al revés. Sí, pero no es simplemente el rumbo contrario u otro rumbo, ¿se entiende? Sino que es un rumbo que no tiene fruto, porque finalmente lo que el ser humano sucedió en su mente es que está totalmente oculto a la realidad espiritual de que Dios es digno de gloria. Entonces, ¿sí? ¿Qué dices tú? ¿Qué? Cuando habla del corazón entenebrecido, ahí es bien profundo eso, porque el corazón, la persona se identifica, o sea, tú dices lo que tú hablas, es lo que está en tu corazón. Si está de esa forma, es porque ya la persona ya no puede estar más mal. O sea. Exacto. Entonces, lo que la palabra del Señor está diciendo acá en el versículo 21 es tremendamente potente, porque nos está hablando de la comprensión de la vida, es decir, la cosmovisión, la idea de cómo nosotros observamos la vida y la concebimos, cómo nosotros entendemos la existencia, cómo nos entendemos a nosotros mismos. La Biblia acá nos está manifestando que quedó profundamente herida por causa del pecado. Es decir, todo pensamiento que el ser humano, desde la filosofía, desde las ciencias, desde la religión, pueda pensar sobre sí mismo, sobre la salvación, sobre la trascendencia, sobre el significado de la vida, van a estar siempre corrompidos por causa del pecado. Es como estar tratando siempre de encontrar la verdad y nunca vas a dar con ella, porque el problema no está en la verdad, sino que está en ti. Tú eres incapaz de verla. El ser humano palpa y palpa y palpa por su alrededor buscando la verdad, pero aunque se dé de frente con ella, no la va a ver, porque hay un problema interno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando dice Pablo, se envanecieron en sus razonamientos, está diciendo que automáticamente todo razonamiento humano es vano. Es decir, que no tiene sustancia, que no tiene sentido. A lo mejor tiene lógica desde la retórica, a lo mejor tiene ideas que se pueden elaborar, pero es sin sentido. Entonces piensen en esto, toda la filosofía humana, todos los pensamientos que nosotros podamos encontrar, las corrientes, todos los argumentos, todas las defensas son producto de una mente envanecida. Y luego dice Pablo, un corazón que fue entenebrecido. Pregunta, ¿qué es el corazón? Del corazón mana la vida. Bien, del corazón mana la vida, pero ¿qué es el corazón? La Difícil mente. ¿Sí? La mente. La mente, muy bien. ¿Qué más es el corazón? O sea, el corazón La dice que intencionalidad. dice que engañoso y perverso, ¿o no? Sí, esa sería como la caracterización del corazón, pero ¿qué es el corazón como definición? Músculo. Es un órgano que permite vivir. Bueno, La Connie sabe, ¿no?
Desde el contexto bíblico, No, De donde salen los deseos, pensamientos, afectos. También como uniendo a lo que decía antes, que es la mente. muy bien. Porque yo podría decir, bueno, mi mente fue entenebrecida, entonces todo lo que yo piense va a estar mal. Sí, pero no es solo eso. Porque el corazón no es solamente el lugar donde tú piensas, sino que también es de donde tú sientes. Hablamos de tus emociones, Sí, pues, exacto, de tus exacto. inclinaciones, de tus deseos, de tus gustos, de eso que no es algo lógico, sino que algo que surge. ¿Han tenido ustedes deseos que no pueden explicar, pero que están ahí? Son deseos, surgen espontáneamente. El afecto, ¿cierto? El amor, las ganas de algo, El alma todo quería. surge en el corazón. Pablo, cuando dice que el corazón fue entenebrecido, está diciendo que se llenó de tinieblas. Eso significa que ya no solamente pensamos cosas malas, sino que sentimos cosas malas y deseamos cosas malas. Fíjense lo profundo de eso. Porque hoy en día, una de las grandes como defensas, ¿cierto?, de la libertad sexual, ¿cierto?, de las minorías sexuales, es que está el discurso de que yo no elegí ser así, yo nací así, yo soy así, esos son mis sentimientos, son mis deseos. Y en una sociedad donde se ha sobrevalorado la autenticidad, ¿cierto?, y se ha puesto como el valor máximo, la idea de que tú seas honesto a tus propios sentimientos y a tus propios deseos parece ser lo más importante. Entonces, hoy en día, como yo nací así y yo me siento así, yo debería vivir así. Esa es como la lógica, ¿cierto? Y como si yo nací así y yo no pedí ser así, entonces lo que yo siento es bueno. Esa es la segunda lógica. Como yo no pedí ser así y yo me siento de esta manera, entonces, de esta manera, como yo me siento, no puede ser mala porque surge espontáneamente, surge naturalmente. No puede ser malo ser como yo soy. Debo darme la libertad de ser como yo soy auténticamente. De acuerdo a la escritura, ese argumento está mal, no porque haya un error en decir yo nací así. Yo creo que ahí está bien decir yo nací así. Pero la Biblia nos explica que cuando tú dices yo nací así, tú deberías entender que naciste en pecado y que por causa de eso, no solo tu pensamiento está dañado, sino que tus emociones, tus deseos, tus anhelos, tus inclinaciones. No está errado que el ser humano diga, oye, yo nací así, yo no pedí ser así. No está mal. El punto es que, de todas formas, el corazón está entenebrecido. Y eso vino por consecuencia de dar la vuelta a la espalda a Dios. Entonces, fíjense bien la intensidad de esto. Fíjense bien el profundo daño que el pecado nos hizo. Porque el pecado ahora ha puesto en nosotros deseos intensos por lo que es malo. Fíjense lo terrible que es vivir una existencia deseando el mal y estar esclavos de ese deseo. No poder escapar a ese deseo. No poder decir que no. No poder gobernarlo, porque es un deseo que surge, es una necesidad muchas veces. Es un anhelo. Eso es lo que ocurrió producto de la caída del ser humano. Como nos alejamos de Dios, nuestro corazón se entenebreció. Y esa es una existencia terrible. Es una existencia que le ha dado luz a todos los pecados que nosotros vemos en nuestra sociedad, y todo lo que nosotros podemos ver que está mal en la sociedad tiene directa relación con esto. ¿Por qué existe el hambre? ¿Por qué existe la injusticia? ¿Por qué existen los abusos, las guerras? ¿Por qué existe la violencia? Existe porque en el corazón humano no solamente están malos los pensamientos, están malos sus deseos. El que es racista y que odia al otro, al que es diferente por su color de piel, no solamente piensa en que el otro vale menos, sino que también lo siente y también desea eso. El que abusa sexualmente de otra persona, el que abusa físicamente de otro, el que abusa psicológicamente de otro, no solamente que piensa algo, lo desea en su corazón. El corazón está entenebrecido. Entonces, si nos damos cuenta, la condición humana es terrible. Y Romanos lo está explicando
podríamos decir, de la manera más amplia posible. Esto es probablemente uno de los capítulos donde nosotros podemos ver más crudamente la realidad humana. Es sacándole el maquillaje, ¿cierto? Sacándole los filtros, sacándole las luces, los colores, las redes sociales, sacando los avances tecnológicos. ¿Qué nos queda del ser humano? Nos queda esta radiografía. Es que la sociedad y todo lo que está mal con nuestra sociedad es porque en realidad el corazón humano está profundamente malvado. No solo sus razonamientos, sino que su corazón completo. ¿Qué piensan hasta el momento? ¿Se va entendiendo? ¿Cuáles son sus reflexiones? Es muy bueno escudriñarlo. Sí. Bueno. ¿Qué van pensando? Tremendo, pues, Felipe. No vemos mucho. ¿Sí? Lucy, ¿levantaste la manito? ¿Sabes qué? Se me viene mucho a la mente lo que mencionaste con el estallido social. Porque igual, bueno, igual lo habíamos conversado antes los dos, pero la idea de todo esto es como ya crear de mejores, un país súper desigual, que hay muchas injusticias que pasan, sobre todo para las personas que son más vulnerables. Pero tiene mucho sentido ahora que estamos estudiando, de que lo más probable es que a pesar de que tengamos todos los buenos deseos y quizás todos los conocimientos científicos, teóricos, sociales y todo, lo más probable es que no haya una mejora significativa porque el hombre va a tender al mal. Exacto. Exactamente. Igual fuerte. Sí. De hecho, una de las cosas que, o sea, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. ¿Quién puede leer el versículo 23? ¿Lo leo yo? ¿Ya? ¿Yo? Ah, ya. La tele. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Perdón, el 22, disculpa, el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ya. ¿Cuál fue la siguiente, podríamos decir, como consecuencia de el no darle la gloria a Dios? Que no necesitan a Dios, lo saben todo. Ya. ¿Cómo lo explicaríamos con otras palabras? Porque precisamente esto es lo que acabas de decir. ¿Cuál fue la otra consecuencia de no darle la gloria a Dios? De acuerdo al versículo 22. Se hicieron necios. Ya, sí. Pero no es solo eso. Porque si dijera, ya, y se hicieron necios, eso sería algo. Ya. Pero el versículo 22 no dice solo eso. Se creyeron sabios. Exactamente. O sea, no es solamente que tú eres necio o que te hiciste necio por causa de esto, sino que además, como para agravar tu situación, tú te crees sabio. Y ese yo creo que es uno de los grandes, más, y quizás de lo que hace más terrible este problema, que el ser humano, en su maldad, no se alcanza a percibir como verdaderamente es. Entonces el ser humano, al no darle la gloria a Dios y al tener su corazón entenebrecido, además está engañado sobre sí mismo y se piensa, se cree, se dice ser sabio, pero en realidad es necio. Entonces fíjense lo brutal de esto, porque ya una cosa es ser tonto, pero otra cosa es ser un tonto que no se da cuenta que es tonto y que se cree inteligente. Eso es lo que Pablo está diciendo, si eso es lo que dice la palabra necio. O sea, profesando ser sabio, se hizo necio. Creyendo tener el orgullo de entender las cosas, de poder, de tener una idea más o menos precisa de las situaciones, tener una idea precisa de la vida, de la existencia, de sí mismo, en realidad se hizo necio. Entonces, fíjense bien cómo la palabra del Señor nos muestra lo importante que era el intelecto para Dios.
porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por tanto, el intelecto, la capacidad racional que el ser humano tiene, es algo que Dios planificó cuidadosamente. Y acá vemos cómo el pecado afectó directamente esto que Dios puso en nosotros. Pues no es que Dios esté en contra de la inteligencia, Él es el padre de la inteligencia, Él creó la inteligencia, Él creó el razonamiento, la capacidad reflexiva, Él creó la lógica, Dios creó el lenguaje. Imagínense todo lo que tiene y todo lo que el lenguaje nos permite hacer, crear sistemas de código, ¿cierto? Sistemas de lenguas para comunicarnos, poner ideas, ¿cierto?, en funcionamiento y podríamos decir, como en movimiento para que otros las perciban también. Dios creó el lenguaje. Esa capacidad que nosotros tenemos para hacer significado viene de Él. Entonces, para Dios, nuestra mente era muy importante. Y el pecado corrompió precisamente eso. Entonces ahora nuestro intelecto está caído, no en el sentido de que ahora somos todos tontos y que no podemos ver nada, no, pero lo vemos incorrectamente. Nuestra lógica humana nunca nos va a llevar a la verdad. Es decir, por nuestros propios medios, ahora jamás vamos a poder conocer a Dios. Fíjense lo terrible que es esto. En nuestros pensamientos, en nuestra capacidad reflexiva, en nuestra creatividad, nosotros nos vamos a ir a cualquier parte, menos vamos a llegar a Dios. ¡Qué fuerte! O sea, yo podría dedicar mi vida entera a leer y a filosofar, y nunca en mi propia filosofía voy a llegar a Dios. Voy a llegar a la reencarnación, por ejemplo, y a pensar de que todos nosotros estamos en un ciclo eterno, ¿cierto?, donde nuestro comportamiento va determinando nuestra próxima vida, ¿cierto?, y la idea del karma, el bien que yo hago se me devuelve, y el mal que yo hago también se me devuelve. Y puedo llegar a la espiritualidad. En mi razonamiento, puedo llegar a la espiritualidad, decir que todos somos, ¿cierto?, uno con la tierra, y que necesitamos amarnos mutuamente, y vivir, ¿ya? En mi razonamiento yo puedo llegar incluso a decir, bueno, no hay espiritualidad, no hay trascendencia. Y puedo llegar a hacerme un materialista acérrimo y pensar que todo lo que importa es el de aquí, el ahora, lo que yo veo, lo que yo siento. Yo podría llegar, ¿cierto?, a nociones sobre la vida, sobre la muerte, sobre el significado de la vida, sobre el significado de las relaciones, pero nunca filosofando, nunca racionalizando, nunca pensando ni reflexionando, voy a poder llegar a Dios. Fíjense lo terrible que es eso. Todo eso que Dios nos dio un día a su imagen y semejanza, el pecado lo distorsionó, lo corrompió tan profundamente que ahora nosotros, en nuestro pensamiento ante Dios, somos necios. Todo lo que pensemos alguna vez lejos de la verdad de Dios revelada, nunca va a ser verdaderamente la verdad. Estamos confinados, podríamos decir, al error y a la soberbia de nunca darnos cuenta de que es un error. Entonces, cuando uno piensa en todas las religiones o en lo que la ciencia, ya hablamos de la evolución o hablemos del Big Bang, creer que todo lo que existe, todos nuestros sistemas complejos de sociedad, de justicia, de moralidad, todo eso proviene de la nada. Fíjense bien lo inconcebible que es. La idea de creer que la vida tiene valor en un sistema donde yo creo que todos nosotros provenimos de la nada, no tiene sentido, no tiene coherencia. O aquellos que piensan en la evolución, aquellos que creen en la supervivencia de la especie más fuerte. ¿Qué sentido tiene la lucha social? ¿Qué sentido tiene que nosotros aboguemos por los pobres? Si yo creo en la evolución y creo que finalmente sobrevive el más fuerte. Entonces yo no debería ser evolucionista y a la vez ir a pedir justicia social. No puedo. Es un sinsentido. Es una incoherencia. Bueno, porque el ser humano, lejos de Dios, es un manojo de incoherencia. Porque es necio. Sin Dios, nosotros estamos confinados a la necedad. Y eso es lo que sucedió al ser humano. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y fíjense bien,
Producto de esta necedad, viene como un escalafón, podríamos decir, como en esta escalera descendente, ¿cierto? Esta escalera de descenso a la maldad del ser humano, a la condición humana, algo sucede, de acuerdo al versículo 23 y 24. ¿Quién lo puede leer? Yo. ¿Yo? Connie, tú. Oye, yo ya. Dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Ya, gracias, Conito. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, fíjense bien, cambiaron la gloria de Dios, fíjense bien, este concepto es muy interesante, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué Pablo está aludiendo con esto de cambiaron la imagen de Dios? ¿A qué está aludiendo directamente? ¿Qué pasó en el ser humano? ¿Sí, Delia? Está silenciada. Tiene que activarse el micrófono. Acuérdense de ir activando su micrófono cuando quieran hablar. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y con el pecado se distorsionó la imagen de Dios y creamos nuestra propia imagen a nuestra manera. Muy bien, muy bien. Es una muy buena explicación. Se corrompió la imagen que teníamos de Dios. Ahora, hay algo más profundo todavía en esto, que nos habla un poco acerca de nosotros y cómo nosotros los seres humanos somos. ¿Qué más significa haber cambiado la gloria de Dios? Incorruptible por cosas corruptibles. ¿A qué está haciendo alusión Pablo? ¿Qué está aludiendo en nuestro corazón? La eternidad. Ídolos. A la idolatría. Muy bien. Pablo está diciendo algo que es muy intenso respecto de los seres humanos, que es que nosotros fuimos creados para reconocer, ¿cierto?, un objeto de adoración, un objeto de alabanza. Cuando nosotros entendemos que el ser humano cambió la gloria de Dios por la de cosas creadas, estamos diciendo varias cosas. Primero, que Dios merece ser adorado, ¿cierto? Segundo, que el hombre está adorando cosas que no estaban pensados para ser adoradas. Y Pablo acá las enumera, ¿cierto? Como imágenes de cosas corruptibles, ¿cierto? Como hombres, aves, cuadrúpedos y reptiles. O sea, desde el ser humano mismo como objeto de adoración hasta cosas creadas como animales, ¿cierto? Y yo creo que ahí cualquiera de nosotros puede pensar en algún ídolo antiguo y va a pensar, ¿cierto?, que tienen todas estas formas como un poco, ¿cierto?, animalescas. Pero no solamente nos está diciendo esto este versículo, sino que también nos está señalando que en el corazón humano está encriptada la adoración. Porque no es que el ser humano dejó de adorar. ¿Se dan cuenta? No es como que se cortó la adoración, porque eso podría haber sido algo que hubiese ocurrido. Es como ya, el ser humano adoraba a Dios, pero el ser humano le dio la vuelta a la espalda a Dios, entonces el ser humano dejó de adorar. Y ya ahora el ser humano no adora. Pero el pasaje no señala eso, sino que el ser humano ahora adora otras cosas, pero continúa adorando. ¿Qué piensan sobre eso? Que el ser humano siga adorando. ¿Qué reflexión les produce la idea de que el ser humano adora? ¿Sí, Franche? A mí me pasa que es como que venimos igual con la necesidad de adorar a Dios porque es nuestro creador, pero a causa del pecado, como que, claro, como se envanece nuestro corazón y todo, empezamos a adorar otras cosas. Pero como que en verdad, como seres humanos, sí tenemos la necesidad de adorar, pues. Que la mal enfoquemos, está explicado antes, pero por eso yo creo que nos desviamos.
Pero siempre vamos a tener esa necesidad, como, de hecho, toda la gente lo dice, o sea, como la necesidad de creer en algo, pero les da lo mismo en qué, ¿cachai? Exactamente. Eso es Muy como lo bien, que creo. muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más reflexionan en torno a esta verdad? Que el ser humano cambió su objeto de adoración, pero no dejó de ser un adorador. Yo creo que todavía es una idea muy, no sé cómo decir, como contracultural, o sea, justo porque toda la sociedad, sobre todo en esta época, ¿no? Como de la era secular, no se concibe en el ser humano como si fuera un adorador, ¿no? Sino se busca y se parte de la premisa de que va a ser independiente o de lo que se trata es de buscar su libertad y eso implica que esté desligado de cualquier tipo de adoración. Entonces, que de repente venga como un punto medular, ¿no? Diciendo, es que fuiste creado para eso, es yo creo que sí rompe mucho con lo que la cultura nos ha hecho creer. Sí, y creo que lo que mencionas es un punto que es súper controversial y yo creo que es una de las grandes como fallas en la Matrix, ¿o no? Como esos glitches en este sistema tan perverso. Porque por una parte el discurso actual y moderno es, claro, tú libérate de tus ataduras, ¿cierto? De tus restricciones, no reconozcas una autoridad, tú eres tu propia autoridad. Pero a la vez, nuestra sociedad, piénselo bien, porque cuando fui aprendiendo sobre esto y sobre la idolatría del corazón, después uno cuando empieza a analizar la vida y todo tú lo analizas desde la idolatría, te das cuenta que es la respuesta a todo. Si tú te das cuenta, la publicidad, ¿qué hace la publicidad? Nos vende un producto, pero ¿cómo nos vende ese producto? Como la resolución a todas nuestras necesidades emocionales, afectivas, físicas. Uno va al cine y en el cine uno se entretiene con historias, por ejemplo, el amor. Pero el amor es como lo máximo, lo que ese personaje necesitaba, ¿cierto? Y es casi como que ese personaje no puede vivir sin esa otra persona. Eso es idolatría. Era todo lo que tú necesitabas. El trabajo es una idolatría. Es algo a lo que tú le entregas tu devoción, tu interés, tu energía, tus pensamientos, tus afectos. La idea de que el ser humano es un adorador intrínseco y que no puede dejar de adorar, es para nosotros una revelación muy fuerte de parte de Dios, que nos muestra por qué entonces nuestro corazón construye ídolos de cualquier cosa. Porque a lo mejor ninguno de ustedes tiene una estatuita, ¿cierto?, de una besita y ustedes la adoran todos los días. Pues probablemente nadie hace eso en nuestros días. Pero ¿qué pasa con los materiales que nosotros consumimos? ¿Qué pasa con las revistas que vemos, los videos que vemos en YouTube? ¿Qué pasa con las conversaciones que tenemos? ¿Qué muestra eso de nuestros afectos y de nuestros valores? ¿Estamos todo el día hablando de un tema en especial? Ahí está tu corazón. ¿Estás todo el día valorando algo en específico? Ahí está tu corazón. Porque nuestro corazón, al ser un corazón adorador, ¿ya? Eso por sí mismo no es malo, ser un corazón adorador. Cuando adoraba a Dios, estaba en perfecto estado. Entonces, todo lo que nosotros pudiésemos desear, anhelar, pensar, reflexionar, en virtud de Dios, estaba bien. El problema es que el pecado lo dañó, ese corazón que es adorador, inminentemente adorador, ahora está dañado. Y nosotros ahora vamos a adorar y nos vamos a postrar y vamos a amar y vamos a desear y vamos a estar todo el tiempo dándole nuestro afecto y nuestras fuerzas y nuestra energía a algo que no tenía el sentido de ser adorado. Y eso nos va a producir un daño terrible. Porque Dios puede satisfacer nuestras necesidades de adoración, pero algo creado nunca lo va a poder hacer. Entonces, ¿dónde surge el dolor, la aflicción? Es que todos estos ídolos sobre los cuales el ser humano se volcó desesperadamente porque necesitaba adorar en su locura espiritual, lo terminan dejando insatisfecho. Y por eso Jesús, cuando compara esta adoración, ¿cierto? Y dice, yo soy la fuente de agua viva, vengan a mí, el que tenga sed. Exacto, cisternas rotas, como bien lo pone ahí el Víctor. El que tenga sed, venga y beba de mí. Porque ustedes van y cavan sus propias cisternas que no retienen agua.
O sea, están tomando barrito. Se están saciando de algo que no está hecho para que los sacie. Algo que no puede saciarlos. Y eso lo encontramos todo el tiempo. Lo que la tecnología ha hecho para nosotros, yo creo, es de alguna forma expandir los pecados y expandir las idolatrías. Entonces uno ve ahora Facebook, ¿cierto? Y uno ve, y de acuerdo a lo que uno va publicando, uno más o menos puede saber lo que está en su propio corazón. Uno ve el Instagram, ¿cierto? ¿Qué fotos pongo? ¿Salgo todo el rato yo? ¿Qué está en mi corazón? ¿Soy todo el rato yo? ¿Soy todo el rato yo sensual? ¿Qué está en mi corazón? ¿Qué deseo yo en mi corazón? ¿Se dan cuenta cómo las idolatrías las podemos ir percibiendo a diario? Los desórdenes alimenticios, los desórdenes en el cuerpo, ¿cierto? Cuando una persona se mata haciendo gimnasia, la vigorexia, ¿no? Porque tengo que tener calugas, tengo que tener bíceps de no sé cuántos centímetros, entonces yo tengo que estar en el gimnasio todo el día. Idolatría, adoración. La idolatría es lo que tú deseas, lo que tú anhelas, lo que tú adoras. Entonces, el versículo 23, Pablo está dejando entrever el gran problema del corazón humano que surge producto de haber dejado de darle gloria a Dios. Y es que nosotros no dejamos de ser adoradores. Todos somos adoradores. Y Marcos Witt decía, yo quiero ser un adorador. No, ya lo eres, Marcos Witt, ya lo eres adorador. Ahora es, ¿a quién quieres adorar? ¿Qué estás adorando? Esa es la pregunta. No es si eres o no adorador. ¿A qué estás adorando? Ahora, la condición humana, el ser humano nunca va a poder adorar a Dios. ¿Se dan cuenta? Es como desde su, podríamos decir como pecado, desde su maldad y desde su condición humana, el ser humano va a buscar y va a adorar todo menos al Dios verdadero. Entonces, fíjese bien lo terrible que es esto. Vamos a vagar por religiones, vamos a vagar por ideas, vamos a vagar por anuncios de salvación, pero nunca vamos a dar con el Dios verdadero. Entonces, el ser humano va a inventarse religiones. El ser humano va a inventarse mesías, profetas. El ser humano va a inventarse filosofías. Se va a inventar espiritualidades. Todo con el propósito de satisfacer esto en su corazón y nunca va a poder hacerlo. El pecado nos condicionó a siempre estar adorando las cosas creadas y nunca al Creador. Fíjense lo terrible que es el pecado. Entenebreció nuestro corazón, nos hizo necios y nos lanzó a un vacío donde todo el tiempo vamos a estar tratando de llenar nuestro corazón en cosas creadas y nunca en el Creador. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a seguir la próxima semana con los versículos que vienen, porque creo que hay harto ahí que ir comentando también, pero me gustaría escuchar sus reflexiones en torno a lo que revisamos el día de hoy, y me gustaría que fueran también haciendo las conexiones con lo que vimos la semana pasada o con lo que hemos ya ido revisando. ¿Qué comentarios pueden hacer? ¿Qué reflexiones con qué reflexiones se quedan? Sí, Blazer Lux. Pipe, nada, yo cuento que estuvo muy bueno el tema. Pensaba mucho en lo que estamos viendo también en Éxodo, como que igual creo que se conecta súper bien con lo que hemos visto de Faraón, del corazón, de cómo activamente y una tras otra sigue en su actitud, ¿cachai? Entonces pensaba cuando leíamos eso de que estaba entenebrecido, en realidad como que no le podemos pedir otra cosa. Exacto. Porque está en esa condición incapaz de poder girar y poder mirar a Dios. Entonces, nada, es increíble el estudio, está muy bueno. Es difícil quizás como resumirlo por todas las cosas que vimos, está bueno. Sí. Harta maldad en el ser humano. Sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué reflexionan los demás? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Con qué se quedan? Felipe. Sí, diga. Yo también me quedo lo mismo que hizo el Javier, y también lo asocia, me acordé de Faraón. Y de verdad que uno entiende con mayor razón lo que dice también en Éxodo, o cuando hemos orado, no es que no diga Éxodo, cuando hemos orado, algo que me gusta mucho es pedirle ahora a Dios que Dios me conceda el arrepentimiento,
que Dios me conceda el perdonar, que Dios me conceda el buscarlo a Él, ¿entiendes? Porque es algo que de verdad el ser humano es tan malo y nuestro corazón es tan perverso, a veces no nos damos cuenta, pero fíjate que ha sido tan bueno estos estudios porque uno empieza a reflexionar no desde la perspectiva de mirar a los demás, sino que a mirarse a uno mismo. Exacto. Y es verdad que el corazón de uno no busca a Dios. Mm. El corazón de uno, yo me veo muchas veces con el deseo de, pucha, me apuro para ir a tejer, o me apuro para ir a coser, porque es lo que me gusta, ¿te fijas? Pero no me apuro para ir a orar. Entonces, estoy en una lucha con eso ahora. Pero gracias a Dios porque tengo esa conciencia. Entonces, ha sido súper bueno, como dice el Javier, el estudio, tanto Éxodo como realmente bueno. Así que gracias a Dios. Amén. Y gracias por la disposición tuya. Sí, no, tranqui. ¿Qué más piensan sobre esto? La condición humana. ¿Sí, Paula? Yo me acordaba de que un hermano decía que si no fuera cristiano, la siguiente filosofía que tendría más sentido sería el nihilismo. Porque hasta aquí, o sea, viendo como qué haces bajo esas, o sea, ya la encrucijada, ¿no? Del ser humano, porque nada más si nos quedamos con esto, con su condición, como además la sociedad misma se construyó justo bajo estas premisas y de repente pareciera como pues muy inútil todo, ¿no? O sea, si esa es la condición, si ni siquiera el ser humano es capaz de acceder al conocimiento, ¿qué sigue? Entonces, creo que es como, digo, nosotros sabemos que gracias a Dios está el Evangelio, ¿no? Que la única respuesta que podría arreglar todo este desastre. Entonces, si no, siento que en efecto es bastante triste y porque ni siquiera hay respuestas, ¿no? Y no las va a haber más que la iniciativa de Dios de querer salvarnos. Exacto. Amén. Súper buena reflexión. ¿Quién más quisiera compartir algo? ¿Quedan unos minutitos? ¿Sí, papá? Mira, yo quisiera compartir sobre estos aspectos que han mencionado de la dureza del corazón, el entenebrecimiento, la necedad. El proverbio dice el necio en su corazón no hay Dios. Y la parte tenebrosa, por así decirlo, de la mente es la causa en la que se encuentra el hombre por el pecado, la paga del pecado es la muerte. O sea, relacionémoslo directamente con la muerte. Cuando Jesús compartió el Evangelio, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando el hombre está en tinieblas, ¿cierto? En su mente y su corazón entenebrecido, el único que puede traer conciencia, conocimiento, gracia, sabiduría es Jesús. Entonces Jesús vino para dar vida. Y muerte es ausencia de vida. Entonces cuando viene Jesús, llena nuestra mente, nuestro corazón, nos llena de vida. Y esa vida es la que empieza a manifestarse. Y cuando nosotros experimentamos esa manifestación, nos damos cuenta de que tenemos vida. Y esa vida es abundante. Ahora, en relación al corazón entenebrecido, a la triste y dolorosa realidad de la humanidad, ¿cierto? Es que hay mucha gente, como lo dices tú, o lo dice la Escritura, que busca adorar y adora cualquier cosa y cualquier religión. Y están, pero sinceramente equivocados, adorando reemplazos de Dios. Y por eso que es doloroso, es penoso ver que el hombre se encuentra en esta condición. Pero el mismo apóstol dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos salvó, que nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos trajo a su presencia, y en su presencia tenemos esta plenitud de gozo. Eso quería compartir. Amén. Gracias, papá. Bien, ¿alguien más? Si no, terminamos, no se preocupe. Víctor pone, es una bendición ser expuesto por la palabra de Dios y así autoexaminarnos como andamos en la fe. Bendita gracia que nos rescató y nos trasladó del reino al reino de su Hijo. ¿No? Amén. Sí, bendita la gracia de Dios. Yo Bien, quería si no hay más. decir algo. Sí, dale. Que me acordé antes cuando hablas
de la caída, como Adán y Eva, justo me estaba como trasladando ese momento y me acordé que después sale, ya, y entendiendo obviamente lo que significa la caída, que es que el hombre ya entenebrecido, la mente, ¿cierto? Puro pecado, muerte. Me acordaba lo que sigue después cuando dice el Señor que la mujer, que pues del fruto de la mujer, de la descendencia de la mujer, iba a venir, bueno, Cristo, y va a pisar la cabeza de la serpiente, no me acuerdo bien el versículo, pero eso, y es heavy porque cuando está ahí mismo el pecado, el Señor da la salida, y eso me impacta como recordarlo, de que el Señor con tanta gracia nos rescata a todos. Eso, no sé si hablaste de eso ahora último que me desconecté, pero No alcanzamos. eso, No te preocupes, sí. ya, y fue bacán porque también unía a lo que habló tu papá, creo, recién. Mm. Es como, gracias sean dadas a Jesucristo, porque el Señor mismo, que el descendiente que venía de la mujer era Cristo, entonces qué bacán la salvación del Señor. Eso. Amén. Amén. Sí. Podríamos decir que como en estas semanas que vamos a estar revisando esta parte, es como meternos a un tema que es como bien, podríamos decir como depresivo, ¿eh? Es como bien angustiante, porque es dibujar un panorama muy desolador. Es muy desolador porque tú te das cuenta que el ser humano no solamente está en una situación de vulnerabilidad, sino que está tan vulnerable que es imposible que regrese a donde estuvo alguna vez. ¿Se entiende? Es como la caída fue tan dramática y tan total que aunque el ser humano quisiera como reivindicarse y volver a donde estaba y decir, no, me arrepiento de esto, ya supe cómo era el pecado y prefiero no puede hacerlo. Entonces es una situación irremediable. Y creo que en parte la descripción que Pablo hace, que es tan aguda y es tan terrible, nos debe llevar a eso, a la comprensión de la condición humana, porque cuando yo comprendo la condición humana, puedo entonces, de alguna forma, entender lo que Cristo hizo por nosotros y puedo darle más gloria a Dios. Entonces, esto va a terminar, o sea, vamos a llegar a un momento donde Cristo se nos va a presentar y va a ser como, el alivio, porque ya no estamos condenados eternamente a vagar en esta vida sin este cierto fruto o sin sentido. Pero por ahora, entender esta condición humana es elemental para que nosotros y en nuestro corazón podamos entender la obra de Cristo. Yo puedo darle gloria a Dios por su salvación cuando entiendo de qué me salvó. Y esta era nuestra condición. Nuestra necedad, nuestro entenebrecimiento, nuestro corazón radicalmente pecador. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias y bueno, los invito a seguir reflexionando en torno a esto. Los invito también a hacer el ejercicio de ver en sus propias vidas y en la sociedad cómo el ser humano funciona como un ser adorador. Véanlo desde esta perspectiva, pónganse esos lentecitos cuando analicen la vida, analicen las conversaciones con sus seres queridos, analicen la tele, las teleseries, las historias, la literatura. Cuando uno empieza a ver el corazón humano como un corazón adorador e idólatra, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente la palabra del Señor se cumple y que de verdad el ser humano cambió la gloria de Dios por cosas de este mundo corruptible. Lo cambiamos por el amor, ¿cierto? Lo cambiamos por la realización personal, lo cambiamos por el autoestima, lo cambiamos por el bienestar, todos deseos, anhelos de encontrar ahí la plenitud finalmente lo que Dios nos daba. Así que es un súper buen ejercicio para que vayan como reflexionando en esto y dándose cuenta de cómo el Señor cumple su palabra. Los invito entonces ahora para terminar el día. Señor amado, te damos la gloria y la honra. Te alabamos y te bendecimos porque tu palabra es la verdad. Y te queremos dar las gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos habla acerca de nuestra condición sin ti. Nosotros, Señor, sabemos la buena noticia y sabemos que tú nos saliste al encuentro, Jesús. Pero te damos tantas gracias por recordarnos nuestra condición sin ti, por recordar nuestra necedad, por recordar nuestra rebelión, nuestra maldad, nuestra injusticia. Nosotros sabemos, Señor, que tú no nos dices estas cosas para sacarnos en cara, pero sí nos muestras para que nosotros nos humillemos ante ti, para que reconozcamos tu grandeza, tu poder, y especialmente a ti, Jesús, nuestro sacrificio hermoso. Señor, gracias porque tú viniste a ofrecer tu vida por nosotros, porque nosotros estábamos en esa condición. Estábamos totalmente ajenos a tu vida, estábamos totalmente ajenos a darte la gloria, a tu existencia, a reconocerte como el Dios que eres, pero ni siquiera queríamos, Señor.
pero tú en tu infinita bondad viniste a hacer ese viaje misionero por excelencia. Dejaste tu trono de gloria y te viniste a ser como uno de nosotros porque nos amaste. Por eso en esta hora no solamente te damos gracias por tu palabra y por esta descripción que es dura, que es terrible, Señor, que es desoladora, pero también te damos gracias por esa esperanza que encontramos en Jesús. Te damos gracias a ti, Jesús, por salvarnos. Y en esta hora te pedimos perdón una vez más porque tantas veces en nuestro corazón, ya siendo hijos tuyos, ya siendo parte de la familia de la fe, siendo rescatados por ti, Jesús, tantas veces nuestro corazón tiende a esa idolatría pasada, a esos malos hábitos de buscar en estas cosas terrenales la satisfacción y la adoración que solo deberíamos darte a ti. Por eso en esta hora te pedimos que tú sigas escudriñando nuestro corazón y nos sigas enseñando. Te damos gracias porque tu palabra nos desafía, porque tu palabra nos muestra, nos ilumina, pero te rogamos también, Señor, que tú nos des la fuerza y nos concedas el ser obedientes a ti. Señor, en nuestras fuerzas no podemos, es verdad, pero en esta hora te damos gracias porque confiamos en tus fuerzas. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, a cada uno de nosotros en lo que queda de nuestro día, si es que algunos tienen más actividades que hacer, en lo que nos queda de semana, pero sobre todo, Señor, te ruego que tu palabra eche raíces profundas, que crezca, que dé fruto en nuestro corazón. Primero de mayor humildad hacia ti, de mayor devoción, adoración, pero también, Señor, de mayor compasión por este mundo que se pierde en esta condición. Señor, por esos amigos, por esos familiares, por esos conocidos, por esos compañeros de trabajo que están, Señor, viviendo en esta condición, entenebrecidos, envanecidos, necios en su propio parecer. Señor, rescátalos, te los pedimos. Te pedimos que tengas misericordia y compasión como la tuviste de nosotros y los salves. Muchas gracias, papá, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, Amén. amigas, un abrazo grande a cada uno. Gracias por conectarse el día de hoy, de forma especial. Agradezco esa flexibilidad en sus horarios. Y nos vemos entonces, si Dios quiere, el día domingo para continuar con el duro de los duros por ahora. El hombre caído por excelencia y el que nos representa en nuestra vida pasada. Así que les mando un abrazo grande a cada uno, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, Pipe. Chao. Bendiciones. Gracias chao, a todos. gracias.